seminario de la Sociedad Mexicana de Inmunología, que todo este 2024 ya tenemos ahí preparado varias ponencias y que ya se los compartimos en la página de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Y bueno, esperemos que sean del interés de todos ustedes y seguiremos haciendo la difusión para traer a más inmunólogos y que no sean inmunólogos y que también estén interesados en la ciencia, ¿verdad? Doctora Ivonne, si quiere dar también la bienvenida. Muchas gracias, Diana. Pues sí, también decir lo mismo, estamos muy contentos de reiniciar este ciclo de conferencias y esperamos que se unan todos con nosotros cada último jueves del mes a las 5 de la tarde. La cita es en Zoom y pues quisiéramos que realmente sientan todos que estos seminarios son para todas los miembros de la sociedad, como dice Diana, y los no miembros también, todos los interesados. Entonces también quizás lo que debemos de tratar de pedirles a todos es que nos ayuden a difundir estos seminarios y a ver si logramos levantar todo esto bien entre todos. Y pues bienvenidos y bienvenida, doctora García, y nos va a dar mucho gusto que aperture usted en este mes. Voy Muchas a gracias. leer, voy a leer una pequeñita semblanza de la doctora Mariana Aide García Hernández. Ella es licenciada en químico farmacéutico biólogo. Realizó su maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la actualidad desempeña el cargo de investigador titular B en la Unidad de Investigaciones Médicas Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social y además tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. La doctora García Hernández se especializa en la evaluación de los mecanismos moleculares que participan en la patología de enfermedades crónicas, tales como obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y artritis reumatoide. Actualmente cuenta con 38 artículos publicados y ha dirigido 31 tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Y todo, bueno, pues enfocadas en sus líneas de investigación. Pues muchas gracias, doctora García, por aceptar la invitación y le cedemos la palabra y escuchamos con atención su plática. Muchas Gracias. gracias, doctora Diana. Y pues primero que nada le quiero agradecer a usted y a la doctora Eva María que me hayan invitado. Y bueno, el seminario que voy a dar, bueno, la plática que voy a dar se titula El papel antimicrobiano e inmunomodulador de los péptidos de defensa del huésped en artritis reumatoide. Estas son mi correo por si quieren hacerme algún comentario. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica que afecta principalmente a las articulaciones sinoviales. Tiene una prevalencia que oscila entre 0.3% y 1.5% en Europa y Norteamérica. Se presenta más frecuentemente en mujeres respecto a hombres en una relación 3:1 y se ha descrito una incidencia pico entre los 40 y 60 años de edad. El origen sigue siendo desconocido. Aquí les muestro una articulación sana que está formada por una cápsula articular que está asociada a una membrana sinovial, la cual presenta un tipo de célula conocida como sinoviocito, la cual puede ser de dos tipos, tipo fibroblasto, tipo macrófago. Estos sinovitos se encargan de generar un lubricante nutritivo, que es el líquido sinovial, asimismo de fagocitar o eliminar algunos detritus óseos. Las superficies óseas están cubiertas por cartílago, que es un tejido que se encarga de soportar y distribuir las cargas que se presentan en estas articulaciones. También tiene una unidad básica que es el condrocito, que se encarga de producir el resto de el resto de macromoléculas que forman la matriz extracelular. Y como ven en estas imágenes que les puse aquí, no tiene una estructura uniforme, sino que está formando 4 capas, las cuales están en función de la orientación de las fibras de colágeno y de la distribución de estos condrocitos. Aparte, las articulaciones también tienen una irrigación, tienen vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes a esta.
Como les comento, la patogénesis de la artritis reumatoide, la etiología es desconocida, pero hay componentes genéticos y ambientales que se relacionan con su desarrollo y manifestación. Entre los componentes genéticos están las moléculas MHC de clase 2, los alelos R1 y R4 son los que más asociados están a la susceptibilidad de esta enfermedad, ya que en el bolsillo en el que presentan los antígenos, preferencialmente presentan antígenos artritogénicos. Esto aunado a factores medioambientales como el consumo del cigarro o algunas infecciones por patógenos, lo que provoca es que haya una alteración en los antígenos propios como colágeno o bimentina por procesos de citrulinización o carbamilación. Entonces estos péptidos ahora son reconocidos por células del sistema inmune, las cuales pues viajan a los ganglios linfáticos y entonces pueden presentar estos péptidos a linfocitos que se pueden diferenciar a células TH1 a TH17 y producir interferón gamma o IL-17 respectivamente. Además, también se activan los linfocitos B, los cuales pueden transformarse o se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. En este caso de autoanticuerpos, los que se han descrito son factor reumatoide y autoanticuerpos contra péptidos citrulinados. Principalmente estos anticuerpos pueden viajar a través de la circulación y depositarse en las articulaciones. Probablemente se deba a que aquí se expresa en mayor cantidad el colágeno tipo 2, que es uno de los antígenos que se citrulina más frecuentemente. En este lugar, la activación del complemento por los autoanticuerpos genera una activación del endotelio que permite entonces la infiltración de células del sistema inmune, principalmente neutrófilos y células mononucleares. Asimismo, causa la hiperplasia de la membrana sinovial, también hipervascularización, que le provee a este tejido ahora de una superficie epitelial extensa para poder infiltrar más células y de nutrientes y oxígeno para que el tejido siga creciendo. Este tejido se conoce como panus, es extremadamente agresivo y es el responsable de la destrucción de la articulación. La sinovitis que se presenta en la artritis reumatoide es las citocinas proinflamatorias tienen un papel crítico, ya que ellas pueden actuar de manera parácrina o autócrina, provocando así un feedback positivo y perpetuando la inflamación. Además, también tiene una participación muy importante en la degradación del cartílago, ya que citocinas como TNF-alfa y L17 y L1 pueden inducir un cambio en el estado de los condrocitos hacia un estado catabólico. Es decir, en lugar de producir matriz extracelular, lo que producen son agrecanasas y metaloproteasas que participan en la degradación de la matriz. También pueden inducir la muerte del condrocito formando lagunas vacías y entonces también le evita la posibilidad o elimina la posibilidad de que la matriz sea sustituida. También las citocinas proinflamatorias lo que hacen es activar el sistema RANKL, el cual es un sistema que se activa para madurar osteoclastos y estos acidifican el hueso y secretan algunas citocinas que causan la degradación de la matriz ósea. Entonces, las citocinas proinflamatorias están encargadas de perpetuar la inflamación y están involucradas en la degradación de cartílago y la erosión de hueso en artritis reumatoide. Por otro lado, los péptidos antimicrobianos pues, son moléculas, cadenas pequeñas de aminoácidos que son esenciales para la inmunidad innata. Se consideran la primera barrera de defensa contra microorganismos patógenos. La mayoría son moléculas catiónicas con regiones hidrofóbicas. Esto es por los aminoácidos que presentan, que son catiónicos como lisina y arginina, y 50% de ellos son hidrofóbicos. Se clasifican en familias de acuerdo a su tamaño, la organización de sus aminoácidos y su estructura. En humanos se han clasificado 3 familias que son las catilicidinas, las defensinas que son alfa o beta y la histatina. En esta imagen les muestro las estructuras clásicas de las defensinas en la A y de la catilicidina en la B. Las beta defensinas presentan estas hojas beta que están en rojo, las alfa defensinas, estas alfa hélice que están en azul y ambas pueden presentar puentes disulfuro en residuos de cisteína que les confieren estabilidad. La catalicidina muestra solo una estructura alfa hélice que se muestra aquí en azul.
Son producidos por muchas células en humanos, por las células epiteliales, por los leucocitos, neutrófilos, monocitos, NKs, linfocitos T, y su mecanismo general de acción sobre las bacterias patógenas es la formación de un poro, ya que su naturaleza catiónica les permite ser atraídos por los polianiones que presenta la membrana de los patógenos. Entonces, al interaccionar con ella, forma poros, los cuales van a causar la lisis del patógeno. Y también estos poros pueden permitir la entrada del péptido, el cual ya a nivel intracelular también tiene varias acciones antimicrobicidas. Perdón. En este sentido, cuando la razón péptido-lípido es baja, el péptido se acomoda así transversal, se acomoda así en la membrana paralelo, pero conforme aumenta esta relación péptido-lípido, se va acomodando y se reorienta, formando varios modelos para la entrada al citosol. Puede ser un modelo de duela de barril, como está en la figura B, de agujero de gusano, como está en el C, de modelo de agregación en el D y de alfombra en el E. Ya cuando entran al citosol, estos péptidos pueden ahí interaccionar con moléculas también polianiónicas, que serían como el DNA y el RNA, inhibiendo su síntesis, también con enzimas, inhibiendo la síntesis de proteínas, el plegamiento de las proteínas y la síntesis de los componentes de la pared como peptidoglicanos. Y de estas dos maneras pueden eliminar un microorganismo patógeno, ya sea interrumpiendo su membrana o por cualquiera de estos mecanismos, evitando la síntesis de sus proteínas o su plegamiento. Bueno, aquí les muestro una articulación, una membrana sinovial sana, en la cual ya se ha descrito que se expresan pues, proteínas con actividad antimicrobiana como la lisozima, la matricilina y la lactoferrina, asociadas a células CD68 positivas que posiblemente son sinoviocitos tipo fibroblasto. También se han encontrado algunos granulocitos que están expresando alfa-defensinas, que son las HNP1 de la 1 a la 3. Entonces, también aquí por RT-PCR se ha encontrado que las membranas sinoviales sanas presentan betas defensinas y este péptido catiónico de 37 kilodaltones. Entonces, todos estos péptidos y proteínas antimicrobianas, pues se cree que lo que están haciendo aquí, expresados constitutivamente, es pues contribuir con la resistencia a las infecciones en el cartílago articular. Bueno, también ya se ha descrito porque muchos péptidos son inducibles, que algunos péptidos se inducen diferencialmente dependiendo de la inflamación. En artritis reumatoide se observó que la L37 se incrementa cuando ya la articulación está inflamada. El péptido catiónico 37 kilodaltones permanece expresado, mientras que la beta-defensina en algunas muestras se encuentra y en algunas. Aparte, pues con respecto al E37, pues se puede decir que es un péptido disruptivo, o sea que rompe la membrana, pero también tiene propiedades inmunomoduladoras cuando se une a receptores como el receptor de crecimiento epidermal, péptidos formilados o P2X7. En cuanto al péptido, a la beta-defensina alfa, que es el HNP1, como la vimos, también está expresada. Aquí en un artículo encontramos que sus niveles se incrementan en los sujetos con artritis, en los pacientes con artritis reumatoide que tienen erosiones comparados con los que no son erosivos. Entonces, también es un péptido que se clasifica como no disruptivo, o sea, no rompe la membrana del microorganismo y tiene propiedades inmunomoduladoras cuando se une al MHC de clase 2. Toda esta información nos dio como el antecedente para publicar nuestro primer artículo o hacer este estudio en el cual nosotros evaluamos si los péptidos antimicrobianos tienen un efecto sobre las citocinas proinflamatorias que participan en la patología del daño articular en cultivos de células que se infiltran a la articulación, que son neutrófilos y células mononucleares, y además se hizo también su efecto, se evaluó el efecto en cultivos de condrocitos para ver si afectaban la liberación de metaloproteínas. Entonces aquí les muestro los resultados
observamos el primero son cultivos de células mononucleares. Observamos que la beta-defensina 3 aumenta los niveles de TNF-alfa, de IL-10 y de IL-6, mientras que la HNP1 incrementó los niveles de interferón gamma y de la IL-6. Si podemos notar, el IL-37 no tiene ningún efecto sobre la liberación de citocinas en cultivos de células mononucleares de sangre venosa periférica. En cuanto a los granulocitos, que son células CD66B, lo que observamos es que las betas-defensinas, tanto la 2 como la 3, incrementaron los niveles de TNF-alfa, de IL-10 y de IL-6. Y HNP1 incrementó los niveles de IL-6. Con lo cual podemos pues inferir que estos péptidos antimicrobianos pueden participar en la artritis reumatoide, bueno, la patología, porque pueden inducir citocinas proinflamatorias que participan en el daño a la articulación. También les quiero hacer notar que el ED37 tampoco tiene efecto sobre la secreción de citocinas en estos cultivos. Por último, observamos cómo se comporta la liberación de metaloproteinasas por los condrocitos. Evaluamos metaloproteinasa 3, la 13 y la 1, y observamos que solo la beta-defensina 2 incrementó la liberación de metaloproteasa 1 en estos cultivos, mientras que para la metaloproteasa 3 y 13 no se observa ningún cambio. También observamos que el L37 disminuye los niveles de metaloproteasa 1, por lo que se podría sugerir que tiene un papel antiinflamatorio, ya que no causa la liberación de ninguna citocina, incluso está disminuyendo los niveles de metaloproteasa 1. Entonces, en este artículo concluimos que pues, probablemente el mecanismo que los péptidos antimicrobianos, por lo que están relacionados con erosiones óseas, se deba a la capacidad que tienen para inducir citocinas proinflamatorias como TNF-alfa y L6, y asimismo pues la inducción de la metaloproteasa 1. Pero nos queda como duda si el E37 tiene una participación antiinflamatoria. Lo siguiente que hicimos para conocer un poco más el papel de los péptidos antimicrobianos en artritis reumatoide es utilizar un modelo que se asemeja mucho en histopatología a la artritis reumatoide, que es la artritis inducida por colágeno, y ahí medimos la expresión de los péptidos antimicrobianos y los asociamos con parámetros de inflamación y marcadores de remodelación ósea. Utilizamos este modelo porque nos permite evaluar los mecanismos moleculares durante el inicio, el mantenimiento y la remisión de la artritis. Lo que se hizo en una cepa DBA1J, la cual se inmunizó con colágeno tipo 2 y con adyuvante completo de Freon, y a los 21 días se le dio otra inmunización con colágeno tipo 2 y con adyuvante incompleto. Se esperó a que hubiera la incidencia de artritis. Cuando ya se desarrolló la artritis, las articulaciones fueron divididas en diferentes fases. Según el grado de severidad de la articulación, se dividieron. Se le daba un puntaje, por ejemplo, la articulación que no tenía evidencia de eritema e inflamación es un puntaje de 0. A la que tenía puntaje de 1 era eritema e inflamación leve confinada a los tarsos y a las articulaciones del tobillo. Y así sucesivamente hasta el puntaje 4, que mostraba eritema, inflamación severa, que abarcaba todo el tobillo, la pata y los dedos, y ya había anquilosis de las extremidades. Así las articulaciones fueron clasificadas como control, las que no tenían un puntaje. Inicio, que fue un puntaje de 2. 4, que es el establecimiento de la artritis, o pico, fase de pico. Y los que tenían puntajes de 2 o 3 después de 4 se consideraban en fase de remisión. Aquí les muestro las fotos de las extremidades de los ratones, cómo se ve el eritema, la inflamación, y en la última ya con la anquilosis, que ya no puede usar la articulación del ratón. En esta segunda fila les muestro la tinción de hematoxilina y eosina, y esta se hizo para medir de manera indirecta la inflamación en la articulación. Como podemos ver en la fase de pico, hay un incremento de células, de la infiltración de células, el panos está difuso, y también en remisión se ven todavía algunos infiltrados de células. También se hizo una tinción con safranina O, la cual se une a proteoglicanos. Entonces, como ustedes ven aquí en rojo en el control, está
encima de los huesos, el cartílago está marcando, y conforme se destiñe hacia la progresión de la artritis, pues se va perdiendo la coloración, lo que significa que hay una pérdida de cartílago, y en la fase que más hay esta pérdida, pues es en la fase donde está la artritis establecida, y en remisión se puede ver un poco de coloración roja, pero ya no está en las superficies de los huesos, sino que está más bien distribuida como en el panus. Aquí les muestro pues la expresión de CRAMP y de beta-defensina 4 y 3. Y observamos que las betas-defensinas no varían en cuanto a la progresión de la artritis. O sea, sí se muestra como un incremento en pico, pero no es significativo. Y una disminución de la 3 en remisión, pero tampoco alcanza a ser significativo. Sin embargo, como pueden ver aquí, CRAMP, que es el homólogo es el homólogo de LL37 en humano en ratón, se muestra que está muy elevado su expresión en la fase de remisión, en la fase de pico. Esto es muy importante porque la fase de pico es la fase proinflamatoria de este tipo de artritis, o sea, y la fase de remisión se considera la supresión de la artritis, o sea, cuando ya existen los marcadores antiinflamatorios, o sea, se está resolviendo la artritis. Entonces, el hecho de que se exprese en pico y permanezca hasta remisión podría decirnos que puede comportarse como un factor antiinflamatorio. Para medir el daño articular medimos metaloproteasa 3. Aquí podemos ver que se expresa sobre todo alrededor de los huesos y tiene un incremento importante en la fase establecida de la artritis, y en remisión se muestra ya disminuido. Aquí también hicimos la expresión relativa, o evaluamos la expresión relativa de marcadores de remodelación ósea. Los que escogimos fueron RANK, el receptor, RANKL, su ligando, y osteoprogesterina, que es quien inhibe la interacción entre RANKL y su receptor. Entonces, cuando esta osteoprogesterina está incrementada, hay una disminución en la maduración de los osteoclastos, o sea, una disminución en la resorción ósea. Y también para medir la actividad biológica de RANK, pues evaluamos la razón RANK-L sobre osteoprogesterina, que nos diría que si está elevada, se está favoreciendo la resorción ósea. Como podemos ver en las gráficas, solo encontramos aumento en la fase establecida de la enfermedad para estos parámetros, y en cuanto a la actividad biológica de RANK-L, encontramos una tendencia a incrementar hacia la fase de remisión, pero no es significativa. En cuanto a las citocinas antiproinflamatorias que evaluamos en estas fases de la artritis, evaluamos la IL-4 y la IL-10 antiinflamatorias, y la IL-17 y el interferón como proinflamatorias. Y la IL-4, la IL-10 y la IL-7 están incrementadas en la fase de pico, o sea, en el establecimiento de la artritis, mientras que el interferón está incrementado en la fase de remisión y pico, pero solo es significativo en la fase de remisión. Este resultado, junto con el resultado de que el L37 también, o CRAMP, está incrementado en esta fase de remisión, podría sugerirnos que el L37 o CRAMP puede estar formando complejos con DNA, permitiéndoles que entren en las células dendríticas plasmocitoides, donde van a encontrar TLR9, y así las células dendríticas plasmocitoides pueden secretar interferones. Entonces, lo que hicimos fue hacer una matriz de correlación para las fases de pico y para la fase de remisión. En la fase de pico, CRAMP o L37 se encuentra asociado a casi todos los parámetros de manera positiva. Esta asociación se pierde en la fase de remisión y solo se asocia positivamente a la secreción de interferón, o a la expresión del interferón gamma. Entonces, haciendo una colocalización entre CRAMP o LL37 con DNA de doble cadena, que es con quien forma complejos para que se secrete interferones. Aquí les muestro solo estas imágenes, que son las que tenemos de los controles, ratones control, y del establecimiento de la artritis, o sea, la fase de pico.
como podemos ver aquí, podemos ver una colocalización en los ratones control de CRAMP con el DNA de doble cadena. CRAMP se está mostrando en rojo y el DNA de doble cadena en verde. Entonces, al hacer el merge o el solapamiento, se debería de ver un color naranja. Si hay una colocalización entre las dos moléculas, se ve aquí colocalizada en los ratones control, mientras que los ratones que tienen ya la artritis establecida se pierde, o sea, no, parece que sí están en el área los dos fluorocromos, pero no que coinciden como tal. Entonces, lo que significa que las moléculas no podrían estar interaccionando. Entonces, hasta aquí lo que nos sugieren los resultados es que CRAMP no está participando en la liberación de interferones. Entonces, seguimos con la idea de que tiene que tener un papel antiinflamatorio. Se ha descrito que el CRAMP, pues como un DNA de doble cadena, puede inhibir la activación del inflamosoma AIM2, que usa el mismo ligando de DNA de doble cadena. Entonces, al inhibir este inflamosoma, CRAMP lo que hace es disminuir los niveles de interleucina 1 beta, de interleucina 18 y la apoptosis de las células, por lo que se muestra un papel antiinflamatorio. Entonces, lo que hicimos después fue medir la expresión de AIM2 en el mismo modelo y también observamos que hay un incremento en la fase de pico y en la fase de remisión de este inflamosoma. Y lo que hicimos también fue ver la colocalización de este inflamosoma con el DNA de doble cadena. Y aquí les muestro AIM2 en rojo, el DNA de doble cadena en verde y el match, el solapamiento. Entonces, en el control no observamos la colocalización, mientras que ya en la artritis establecida se muestra una colocalización que parece significativa porque está muy fuerte el color naranja. Entonces, quiere decir que debe de haber una interacción importante entre estas moléculas, aunque faltaría hacer una correlación para ver si es significativo la superposición entre los dos fluorocromos. Entonces, hasta aquí está el estudio que estamos haciendo de estos péptidos en artritis reumatoide. Entonces, como conclusiones preliminares de estos estudios tenemos, o del último estudio, es que la catalicina se induce durante la artritis reumatoide, bueno, la CIA, y mantiene su expresión hasta la fase de supresión de la misma. No interacciona con DNA de doble cadena en el establecimiento de la artritis y pues sugerimos que tiene todavía un papel antiinflamatorio, aunque necesitamos hacer más experimentos, por ejemplo, la colocalización en todas las fases, que no la hemos podido hacer. Y pues eso es todo lo que les quería mostrar sobre los datos que tenemos de péptidos antimicrobianos y su participación en la artritis reumatoide. Muchas gracias por su atención y pues cualquier comentario, se los agradecería bastante. O pregunta. Muy bien, gracias, doctora García. Sí, muy interesantes los resultados y como siempre, cada estudio siempre da más preguntas y más incógnitas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dar paso a algún comentario que haya aquí de manera presencial o si lo quieren escribir. Aquí la doctora Eva Salinas nos puede apoyar con algunas preguntas o la doctora Marion Brun también nos pueden ayudar a leer estas preguntas o si hay alguien que quiera levantar la mano aquí mismo en el chat y hacer la pregunta directamente. Yo puedo aprovechar para preguntar algo. Claro, Bueno, hay una pregunta en el Una chat. pregunta, sí. muy bien. ¿La lees, Marion, o la quieres que la lea yo? Sí, claro. De Blancas Luciano. Buenas tardes, muy buena ponencia. ¿De dónde fueron obtenidos los péptidos que probaron en el estudio, por favor? Se compraron en una casa comercial con actividad biológica.
y se usan las concentraciones que estaban reportadas para que tuvieran un efecto inmunomodulador y no un efecto disruptivo de las membranas, o sea, que no causaran citotoxicidad. Pero sí se pueden adquirir en casas comerciales o pues si tienes alguna colaboración también te los pueden sintetizar. Pero estos fueron adquiridos en una casa comercial. Sí. Muchas Hay gracias. Gracias. Hay otra pregunta de Luis Donis Maturano. Dice, ¿estos péptidos antimicrobianos tienen alguna relación con el tipo específico de microbiota del organismo? Pues sí, o sea, algunos son inducibles, algunos son constitutivos y pues el hecho de que sean inducibles hace que pues algunos sean inducibles por ligandos de TLR, por algunas citocinas. Entonces esto haría que algunos se expresen en algunos tejidos y otros no. Algunos pueden causar disrupción en las membranas, algunos no, pero o sea, en una célula pueden causar disrupción, en otra no. Entonces sí pueden variar dependiendo del microorganismo que esté y de si son inducibles o se presentan de manera constitutiva, dependiendo del microambiente, sí, y de la bacteria que se presente y haga que se induzcan, pues, o de la inflamación, pues, si es autoinmune o si ese es por bacterias, sí puede variar. Muchas gracias. Pregunta. A ver, me la han movido un momentito. Pregunta Francisca Hernández, si hay datos sobre la frecuencia de artritis reumatoide en México. Pues sí, o sea, el dato que es muy similar a lo que les mostré es 1.6 a 1.5 en México, sí. Es muy similar al que les mostré en Norteamérica y Europa. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Claudia Gallegos. Comenta o pregunta si se ha evaluado la inducción de interferón tipo 1 por medio del tratamiento con la catlicina, con LL37. La pregunta va en relación en que se ha utilizado el tratamiento de interferón alfa en pacientes con artritis reumatoide observando una acción inmunomoduladora. O sea, sí se conoce que en cultivos, por ejemplo, de células dendríticas o es in vitro, si tú expones a estas células, pues se pueden formar monocomplejos con el DNA y también en psoriasis y que estos llevan a la secreción de interferón. Y también aquí en artritis reumatoide, este es como el primer estudio que lo está mostrando, pero también sí había leído sobre la participación como inmunomoduladora, o sea que el interferón no es tan inflamatorio, o sea, es como todas las citocinas tienen su parte antiinflamatoria y también su parte inflamatoria. Entonces, también podríamos evaluar realmente si el interferón tiene un papel aquí en remisión, que es donde se expresan los factores antiinflamatorios, que realmente esté participando de manera patológica, o sea, o tratando de contrarrestar la inflamación. Pero sí hay estudios que demuestran que el L37 a formar complejos con DNA induce la liberación de interferón. Sí. En artritis no, pero en otras enfermedades sí. Adelante, Marión, ¿tienes una pregunta? Sí, sobre el origen de este péptido, creo que los neutrófilos producen el LL37. No sé si hay otras células en el cuerpo que originan estos péptidos también. Y si lo que ven en el modelo tiene que ver con la concentración de neutrófilos o de otras células allá. Nosotros aquí en las imágenes pensamos que más bien sí está siendo producida por el panus, o sea, y el panus está más o menos, las células que más lo conforman pues serían los neutrófilos. Entonces, sí, como no hicimos un marcador de linaje aquí en el tejido, solo lo sugerimos en el artículo que deberían de ser los neutrófilos porque ya lo guarda en vesículas y lo libera cuando hace lo de las nets, o sea, cuando se producen nets se libera y al parecer le da estabilidad al DNA. Entonces, sí, nosotros pensamos que se está produciendo más por los que está en el panus, por los neutrófilos, más que por células epiteliales. Sí. Gracias. Ujú.
Ricardo Manuel Martínez pregunta si los tratamientos clásicos con esteroides podrían afectar las respuestas observadas. Esteroides. Pues sí, porque, bueno, pues tienen los esteroides como que inmunosuprimen y sí pudieran estar afectando la respuesta. Si quieres hacer un estudio con pacientes que ya estén tomándolos, sí podría afectarlo, yo supongo. Claro. No alcanzo a ver si hay alguien más con la mano levantada. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer directamente. A ver, yo sí quisiera aprovechar. Creo que Diana. Adelante, claro. Em, Mencionaste que estos péptidos tienen varios efectos, ¿no? Funcionan como antimicrobianos e inmunomoduladores también. Y que usaban concentraciones que normalmente no son antimicrobianas, que quise Sí, entender, pero causan disrupción de la membrana, un de la membrana, poquito más bajas. un poco más bajas. Ok. ¿Y de en qué orden estamos hablando, más o menos? Pues para la catelicina, creo que para que ya cause disrupción de la membrana tendría que ser como 10 micromolar, 10 Ok. microgramos por mililitro. Ajá, Abajo de eso podría ser inmunomodulador. ok, ok, ok. Y entonces, si son inmunomoduladores, ¿ustedes saben qué tipo de células se encuentran en estas, además de ver los péptidos que identifican y las diferentes metaloproteasas y demás cosas y rank y todo lo que ustedes buscaron, que está padrísimo, este, sí, ¿qué tipo de células llegan en presencia de esto? O sea, ¿con qué coincide, con qué tipo de células son más abundantes en esas lesiones? Pues L37 puede, si se une a un receptor, porque él puede interactuar con receptores como P2X7, con el receptor del factor de crecimiento epidermal o con factores de péptidos formilados, si se une a, al receptor de crecimiento epidermal puede causar la liberación, bueno, puede causar quimiotaxis de algunas células como neutrófilos, como monocitos. Si se une al de péptidos formilados también puede causar como inflamación y entonces ahí también proliferación de algunas células y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros tratamos de ver las células que más intervienen como en la inflamación y en el daño articular, que serían las mononucleares y los neutrófilos. Pero ahorita nosotros no estamos tomando en cuenta ningún tipo de sinoviocito, por ejemplo, ni no los distinguimos, el tipo macrófago ni el tipo fibroblasto, ni así las células epiteliales. Estamos como tratando más como de enfocarnos en este tejido hiperplásico que es el panus. Entonces, también como le mencionaba, no hicimos marcadores de linaje como para establecer si los péptidos estaban asociados a algún tipo celular. Eso nos faltó. O que funcionarán como quimioatractantes, ¿no? Para ese. Y como quimioatrayentes para la infiltración. Exacto, exacto. Tal vez podríamos medir algún receptor que al activarse por estos péptidos, pues promueva la quimiotaxis más que proliferación o secreción de algunas Ujú. citocinas. Justo. Pues muchas gracias, Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Diana. Pero está silenciada, creo. Me queda la duda si se ve que el efecto, o sea, al principio es como estos péptidos participarían en promover inflamación, ¿verdad? Generando las citocinas. Pero luego ya este otro que se encuentra específicamente en este punto del modelo que es en la fase de pico y ahora la remisión, ¿hacia dónde se enfocaría más los siguientes estudios en relación a si se encuentra que son inmunomoduladores, por ejemplo, CRAM, que es el que más encontraron, si es ahora modular a esos péptidos? Pues sí, hay algunos otros estudios que dicen que
que L37 no tiene un papel patogénico, pero que tampoco lo tiene como protector. Entonces, nosotros estamos sugiriendo que sí lo tiene como protector y lo que tratamos de hacer es evidenciar que este está inhibiendo a un inflamosoma Ujú. que causa la liberación de citocinas proinflamatorias como la IL-1, que se asocia con las erosiones óseas, con la degradación de cartílago. Entonces estamos yéndonos hacia el lado de ver qué es lo que está inhibiendo el E37 para comportarse como una molécula antiinflamatoria. O sea, ¿por qué mecanismo está haciendo, está protegiendo? Eh, Incluso hay un estudio donde tienen este péptido derivado de LD37 que ya lo administran a ratones con artritis con SIA, inducida por colágeno, y sí se ve que la administración de este péptido lo cortan para que no tenga esta capacidad de lítica, pero que sí tenga la capacidad inmunomoduladora, es de 19 aminoácidos y notan que sí disminuye la incidencia de artritis y la severidad de la patología en la articulación. Entonces, más nosotros estamos haciendo un intento de probar algunos péptidos que nos diseñaran algunas casas comerciales o en una colaboración para ver si estos, sobre todo los derivados del L37, si podían inhibir al inflamosoma IM2, que es con el que también trabajamos mucho en artritis también. Entonces, estamos viendo si podíamos evaluar por qué mecanismo el L37 está teniendo un papel protector antiinflamatorio en artritis. Ok. Sí, que sería como todo el papel diferente, ¿no? Que sabemos que sería una molécula antimicrobiana y como de defensa, que es el concepto que teníamos inicialmente de los péptidos antimicrobianos, ¿verdad? Que lo producían los neutrófilos y con un mecanismo microbicida. Y bueno, estos hallazgos pues ya llevan a otra función de Sí, estos. sobre todo porque aquí no hay como tal una infección y las membranas pues, de eucariotas tienen una carga menor. Entonces, como que los péptidos no interaccionan tanto ahí para alisar a las células. Entonces, interaccionan más como para modular sus funciones. Ajá. Y nada más una última pregunta en relación a esto, que si hay esos modelos donde uno puede darle el péptido, si son tan pequeñitos, ¿cómo se aseguran que no se degraden, que no se pierdan, que lleguen al sitio donde deberían de llegar? ¿Qué se sabe en relación a esto? Bueno, para evitar que se degraden, lo que se puede hacer es como envolverlos en liposomas Ujú, y entregarlos de esta manera. O también se pueden hacer unas modificaciones, por ejemplo, cambiar un aminoácido L por un D. ujú, Entonces, esto hace que las proteasas que los degradan no los encuentren o no los puedan degradar y aumenta como su vida media. ujú. Y pues también la otra parte que se podría hacer es inducirlos, no tanto como enviarlos y administrarlos, sino como inducir su producción para que pues actúen en el momento y no tengan ese tiempo para ser degradados en lo que llegan a hacer su función. Entonces, hay varios mecanismos que ahorita se están investigando para evitar esto, que se degraden, que realmente lleguen al sitio donde tienen que actuar y pues nosotros ahorita estamos trabajando con un inductor, eh, que es una sal, eh, porque ya muchos estudios, inclusive aquí en la unidad, que están usando liposomas o que están cambiando este aminoácido para aumentar y más bien para disminuir su degradación y que realmente tengan la función que uno espera. Ajá, muy bien, muchas gracias. Doctora Ivonne, tiene la mano levantada. Adelante. Pero hay un par de preguntas todavía aquí abajo de la doctora Viviana Patricia Ruiz Sánchez. Si quieren que la lea, ya que estoy en esto. Dice, en los pacientes con artritis se buscan antipéptidos citrulinados. ¿Se sabe si al ingresar el citoplasma de la célula pueden tener modificaciones? Me refiero si hay una posibilidad de que en lugar de ser un modulador pierdan su estructura. Sí, es que pues, aquí estudiar la L37, pues si vemos la bibliografía, hay como la mitad de artículos que dicen que tiene un papel patogénico
y nosotros estamos del lado de que tiene un papel inmunomodulador por nuestros datos, pero sí, este péptido, por ejemplo, se puede citrulinar. Aunque no hay como tal estudios que digan que hay autoanticuerpos contra el IL-37 citrulinado, sí se puede citrulinar y sí puede participar pues como un antígeno artritogénico. O sea, solo el IL-37 es el que se citrulina. Entonces aquí, te digo, hay varios resultados que nos apoyan o apoyan nuestros resultados que tienen un papel más bien protector, pero también hay muchos que han encontrado que puede participar en la patología. Yo justo un poco alrededor de eso quería preguntar si saben si hay una asociación entre el tipo de polimorfismos, por ejemplo, para la producción de interferón gamma, hay bajos productores y altos productores de interferón gamma, y la aparición de la enfermedad como tal. Por ejemplo, en México hay una gran cantidad de gente que son altos productores de interferón gamma. No lo he visto como tal en humanos, pero por ejemplo en ratones que se les induce CIA, Ujú. que tienen noqueado el receptor para interferones, los wild type tienen una enfermedad más severa que no, los wild type no desarrollan tan rápido la Como artritis. los que O tienen sea, el hecho de que haya más interferón los protege para el desarrollo de la artritis. Sí, solo en ratones he visto eso. En humanos no tengo conocimiento si este polimorfismo influencia como que la susceptibilidad, pero si está el interferón, lo desarrollan más tardíamente o no lo desarrollan, que si no está. Por eso el papel de que fuera protector el interferón más que como que participara en la patología. Sí. Sí. Pues no sé si haya más preguntas. Creo que hay otra pregunta todavía. Espérense. No, nada más, gracias. Pues qué interesante. Está muy padre. Muy bien. Muchos resultados muy interesantes. Sí, y que como lo mencionaba, ¿no? A veces uno encuentra un resultado y abre puerta hacia otra avenida de la que a lo mejor uno nunca había esperado. Y bueno, pues la doctora Mariana García nos presentó sus resultados en relación a la artritis reumatoide. Tienen este modelo y por eso nos preguntaba al inicio del microscopio confocal, ¿verdad, doctora? Y es que aquí se nos descompuso. Ah, Sí. Y justo cuando estábamos empezando, y entonces está bastante cara la reparación. Más de $500,000. uy, ¿cuánto cuesta uno nuevo? Pues sí, sería mejor no. Y bueno, pues le agradecemos a la doctora García su presentación y que nos haya compartido sus resultados. Y pues creo que hubo bastantes preguntas y yo creo que se enriquece más el trabajo, ¿verdad? A veces uno no alcanza a exponer todo lo que pueda presentar y las preguntas nos apoyan en eso, en que podamos tener más información de la que a veces nos exponen en un tiempo corto. Gracias. Nos gusta